Buenas noches, es el miércoles 6 de diciembre de 2017, un día en el cual ha habido una gran actividad en el área relacionada con la campaña presidencial priista. Por un lado, ha sido un día en el cual Enrique Peña Nieto ha anunciado que ha aceptado la renuncia de Aurelio Nuño Mayer para que deje la Secretaría de Educación Pública. Se ha realizado una ceremonia en la cual sale Aurelio Nuño y entra Otto Granados Roldán, un exgobernador de Aguascalientes, ex embajador en Chile, pero sobre todo conocido por haber sido un poderoso coordinador de comunicación social durante el gobierno de durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Un salinista de cepa, como suele decirse, que ahora queda, aunque sea por unos meses, a cargo de este proyecto fundamental, según eso de la administración peñista, como es la reforma disque educativa. Un proyecto que se deja pues finalmente votado a pesar de todas las promesas de Aurelio Nuño, de que él seguiría comprometido y que seguiría adelante con esto. Bueno, pues se deja, y más tarde Aurelio Nuño ha anunciado en la propia Secretaría de Educación Pública, al dejar su oficina, que lo hace para aceptar la coordinación de campaña de José Antonio Meade, y luego se han mostrado en una reunión en la que han estado el propio Meade, Aurelio Nuño, y el presidente del Comité Nacional Priista, Enrique Ochoa Reza. Lo peculiar de este asunto, y de lo cual ya ha dado cuenta Andrés Manuel López Obrador, a quien le han puesto un baloncito rodado frente a la portería de fútbol, pues lo que ha sucedido es que dice tanto López Obrador como es evidente de que hay un apoyo a un segmento salinista que desde luego forma parte de esa identificación por cuotas que se está dando en esta política nacional, en la cual todos los grupos de poder, mediáticos, empresariales, financieros, eclesiásticos, están cerrando filas con el deseo de tener una alternativa viable frente al crecimiento que ha tenido extraordinario tanto Morena como Andrés Manuel López Obrador, se esté a favor o en contra de ellos. Es evidente que el trabajo de penetración y de crecimiento de Morena y de AMLO ha sido realmente espectacular. No hay ningún partido político que haya tenido ese crecimiento en tan poco tiempo, y hay muchos partiditos que toda su vida la pasarán sin tener ese crecimiento ni esas posibilidades. Bien, aquí el punto está en que el nombramiento de Aurelio Nuño, aunque parece darse dentro de un esquema de los grupos que participan bajo el control de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que Aurelio Nuño no es exactamente una persona que sea de la misma textura específica del grupo que encabeza Luis Videgaray y que hoy tiene a José Antonio Meade como precandidato único a la presidencia de la República por el PRI. Aurelio Nuño, viniendo del mismo grupo, teniendo el mismo origen tecnocrático, con Videgaray como el capitán de todo ese equipo, fue definiéndose a favor claramente de Enrique Peña Nieto, con una entrega y con una conversión que lo llevó a ser un fanfarrón defensor de las reformas estratégicas, un hombre que presumió de mano dura, que llegó a hablar de que el gobierno de Peña no cedería a las pretensiones de la plaza pública, que esperaba sangre y espectáculo, sino que se mantendrían las reformas y lo institucional. Aurelio Nuño es un agente más de Peña que de Meade o de Videgaray, al estilo que Carlos Salinas hizo en 1993 al colocar justamente a Ernesto Zedillo desde la Secretaría de Educación Pública para que fuera el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. Fue un proceso en el cual se dieron muchas pugnas, confrontaciones, porque Zedillo seguía la línea de Los Pinos y Luis Donaldo Colosio pretendía tener una línea política más libre, más personal, más autónoma, lo cual no le fue permitido,
hasta llegar al momento en el cual, pasando vacaciones de Semana Santa, Luis Donaldo Colosio tenía contemplado, lo dijo, y hay muchos testimonios al respecto, de que iba a relevar a Ernesto Zedillo como coordinador de la campaña y pondría a alguien de su específica y completa confianza, que en aquel tiempo, pues el hombre que tenía esas posibilidades era José Luis Soberanes, sinaloense, luego senador, homónimo de quien fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero este Soberanes de la CNDH era del grupo de Carpizo, investigador de la UNAM. Estamos hablando del homónimo José Luis Soberanes, compadre de Luis Donaldo Colosio, su amigo de toda la vida, y a él era uno de los probables coordinadores de campaña. No se dio, y aquí lo que es preocupante es que en un escenario tan volátil, tan complicado, con una reedición de pretensiones de maximato, de continuidad transeccional, como las que tuvo Carlos Salinas y como las que tiene ahora Enrique Peña, puedan darse estos juegos políticos y estas pugnas internas que han generado inestabilidad y problemas históricamente. La orejita de Salinas asoma en su concuño, José Antonio González Anaya, quien estuvo a cargo ni más ni menos que de los grandes negocios en petróleos mexicanos y que luego fue llevado a lo que ahora ocupa, ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda, supliendo a José Antonio Meade. Ese mismo grupo dejó un heredero, digamos, dejó un subordinado en petróleos mexicanos para que continúe la misma línea, pues, político-empresarial en esa gallina de los huevos de oro que sigue dando mucho todavía para campañas y para enriquecimientos grupales y personales. Está también Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, quien ocupa la Secretaría General del Comité Nacional Priista, y está José Carreño Carlón, a cargo de la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, y ahora Otto Granados Roldán como el secretario de Educación Pública. Julio, están legalizando la dictadura. Con lo que está pasando en Honduras, hay que echar nuestras barbas a remojar, me dice David Hernández Vázquez. No va una semana y es un bombardeo demencial de spots de esos políticos corruptos del PRIAN-RD, dice Arturo Fonseca Valdés. ¿Mancera declinará a favor de Anaya? Yo creo que sí, yo creo que todo este teatro de Anaya, de que el PRD lo apoya y que él será candidato, creo que tiene que ser algo pensado para declinar, para decir que se sacrifica en aras del gran proyecto, que él no va a privilegiar el interés personal, que por encima de todo está el interés del proyecto del Frente Ciudadano por México, y pues acabará. Yo pensaba que él iba a ser el coordinador de campaña del Frente Ciudadano por México con Ricardo Anaya como candidato presidencial. Ahora se habla de que pueda ser candidato a senador encabezando la lista y que luego sea el coordinador de la bancada de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ya veremos en qué termina esto, pero lo del Frente Ciudadano por México ahí va caminando a pesar de todo y hay que analizarlo con mucha seriedad, sin apasionamiento partidista. Pienso yo que Ricardo Anaya puede ser un candidato presidencial que puede crecer y puede convertirse en la opción alterna que finalmente no pudo ser Margarita Zavala. Margarita Zavala, que por cierto les comento que, pues hombre, no digo que ande dando lástimas, pero algo parecido, no junta, está por debajo del Bronco. Hoy Felipe Calderón en Twitter le hizo un elogio desmesurado diciendo que es una gran ciudadana, abogada, que es la mejor candidata, bla, 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 pues lo cual suena, que dicen, elogio en matrimonio propio, suena a vituperio, y por otra parte, la propia Margarita dijo que si ella llega a ser presidente de México, habrá de construir una cárcel especial para meter allá a los corruptos y a los criminales, para contraponerse al asunto de López Obrador, como si finalmente durante el gobierno de Calderón no hubiera habido tantos hechos de criminalidad y de corrupción impunes hasta el momento, de los cuales la estela de luz es solo un detallito menor que no aporta mayor cosa.
El gran saqueo se dio en términos de Petróleos Mexicanos y de otros asuntos, de los cuales el tema Odebrecht, que hoy tiene en la lona a Emilio Lozoya, que hoy tiene en jaque al propio Enrique Peña Nieto y al PRI, por más que estén tratando de diluir la información, bueno, pues son asuntos que corresponden a esta etapa, tanto la calderonista como la peñista. Qué miedo, dice Ana Lara Vargas, ¿no irán a hacer a un lado a Mid de la misma manera? Pues bueno, quién sabe cuántas truculencias y distorsiones políticas hay en las alturas. Tu opinión es importante, ahí te va la pregunta. ¿Pasará a ser realidad la Ley de Seguridad Interior? Me pregunta Juan Claudio Camacho. Se ha pospuesto para la semana que entra lo que se pretendía que fuera un madruguete, una cosa al vapor, lo que se pretendía que fuera ya la aprobación el martes pasado o mañana de la Ley de Seguridad Interior, se va a pasar para la semana que entra. Dicen que van a seguir escuchando voces de especialistas de la sociedad civil. Lo cierto es que hay un rechazo absoluto y fundado de organismos internacionales importantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Área de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han expresado su horror ante la pretensión de legalizar lo que no puede legalizarse y de pretender que haya una formalización de un estado de excepción permanente en México, en el cual los militares puedan asumir funciones policíacas, puedan estar exentos de dar a conocer datos, porque todo quedaría en ese ámbito de opacidad para evitar que haya difusión de lo que suceda por considerar los asuntos de seguridad nacional. Gil Suárez como palero del general brigadier en su exposición. Pues sí, la verdad es que Gil Suárez está como abierto promotor de más pesadillas sangrientas de las que ha vivido nuestro país. Ya no vas con Ciro, sí, estaré mañana en la noche en Imagen, en el noticiero conducido por Ciro Gómez Leiva, para hablar sobre todos estos temas políticos que cada vez son más abundantes y merecen que estemos atentos a lo que ahí sucede. Agradezco sus atenciones, los muchos mensajes que me envían. Ese pelón infernal dejó entrar al IMSS, a Oxxo. ¿Cuánto les dejará de dinero? Dice Salvador Martínez. ¿Qué opinión te merecen las encuestas que presenta López Dóriga, donde publica que Mid aparece por encima de AMLO? Las encuestas en México no tienen ningún fundamento, ninguna credibilidad, ningún asidero para confiar en ellas. Si quienes me están escuchando y nosotros hacemos hoy una empresa para hacer encuestas y las vendemos a quien nos pague por ellas, le ponemos los números como queramos. No hay nadie que las verifique, que las valide, que confirme que sean ciertas. Se ponen datos, se dice lo que quiera, ya se va avanzando en este gran negocio de la política y las encuestas de opinión como mecanismos mercantilizados para ir induciendo la opinión pública hacia escenarios prefigurados por esos intereses económicos y políticos. Encuestas del astillero. Pues sí, hagamos negocio entonces, dice el Sánchez. Claro, lo que se necesita es tener los contactos en las alturas políticas para poder vender esas cosas y acomodarlas al gusto de los clientes. ¿Crees que dejen llegar a AMLO, Julio? Eso me pregunta mucha gente donde los veo en restaurantes, en la calle. Yo creo que López Obrador va a ganar por votos depositados en urnas. Creo que tendrá una mayoría de votos, pero me temo, esperemos ver lo que vaya sucediendo, que todo está confabulado hoy para cerrarle la puerta a como dé lugar a Andrés Manuel López Obrador y dejarle a Morena, pues, triunfos en el Senado, en diputaciones, en la Ciudad de México, en algunos otros lugares, pero veo muy cerrado todo el ánimo y el aparato contra López Obrador. AMLO es un peligro para los enemigos de México, se acabó la pasión por la reforma educativa, es hora de sumarse a la cargada. Bien, pues muchas gracias por su atención, nos veremos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Buenas noches como siempre y sigamos adelante, leamos, escuchemos buena música, estemos atentos a lo que sucede. Gracias, buenas noches.